anatómica que indica que son los que vamos a dividir. Tres lóbulos son los que vamos a observar. Como es un lóbulo anterior, como vemos la parte anterior de aquí, distinguido básicamente. Luego tenemos un lóbulo posterior y por último el lóbulo nodular, básicamente, ¿no? Entonces son esos tres lóbulos, ¿no? Dentro de esos tres lóbulos dicen que este lóbulo nodular, que es el más antiguo, ¿ya? Dentro de lo que vendría a ser la parte del cerebro. Este es el más antiguo y se desarrolla en el sistema vestibular, ¿no? Y funciona con él para controlar el equilibrio, básicamente. ¿Ok? En otras palabras, el cerebro va a estar relacionado con la marcha y el equilibrio como tal. Y luego vamos a ver que la parte del vermis va a ser la que va a estar más relacionada, básicamente. Pero son estas tres adiciones mencionadas, ¿no? Este gráfico no es del este sí es del gráfico, ¿no? Y ahí nos indican las partes que va a tener, ¿no? Y nos habla aquí sobre el vermis, ¿no? ¿Qué es el vermis? Nos dice que el vermis se separa de tres surcos superficiales. Si ven el texto, van a ver que dice que el cerebro son láminas legadas, básicamente, ¿ya? Y que tienen cierto diámetro, básicamente, ¿no? ¿Por qué es importante en este caso la parte de lo que vendría a ser el vermis? ¿Por qué? Porque dice que radica la mayoría de las funciones, básicamente, ¿no? Radica la mayoría de las funciones de control cerebrosas, ¿no? Encargadas de los movimientos musculares del tronco axial y del cuello, los hombros y las caderas. Hay un esquema básicamente donde se observa que todo lo que menciona se va a encontrar en esta parte, en el centro. Más distales van a estar las extremidades, básicamente, ¿no? Entonces, este vermis va a tener una zona intermedia y una zona lateral. A eso hace referencia, básicamente, ¿no? Y esta zona intermedia dice que va a estar relacionada con las contracciones musculares de las porciones distales de las extremidades superiores e inferiores, sería, ¿no? Especialmente de los pies y de los dedos. Entonces, la parte central de nuestro tronco va a estar en la parte más acá, ¿no? Y en la parte más intermedia va a estar relacionada básicamente con todo lo que es el movimiento de las extremidades. ¿Ok? Entonces, aquí hay un gráfico. Aquí es. Miren, tronco y las extremidades. Ya, más específicamente la parte central se relaciona con el vermis. Hemos visto que tenía su zona intermedia y zona lateral. ¿Okay? La intermedia se relaciona básicamente con contracciones musculares de las extremidades superiores e inferiores. Ya van a manejar básicamente los movimientos. ¿Ya? Van a manejar. Especialmente a donde dicen manos, pies y dedos. Ok, pasemos a esta parte, ¿no? Las zonas laterales van a ser estas básicamente, ¿no? ¿A qué denominamos zonas laterales? ¿No? En el texto también nos dice que en la zona lateral se suma, dice, la corteza cerebral para la planificación general de las actividades motoras secuenciales de movimientos. Ok, no olviden que el movimiento tenemos que realizarlo mediante la contracción y relajación muscular. Sin eso no vamos a poder realizar ningún tipo de movimiento. ¿Ok? Ya, esto de la flexión, contracción y relajación. ¿Ya? Ahora dice algo bien importante respecto a esta zona lateral. Vermis, zona intermedia y zona lateral. ¿Qué pasa cuando le falta o hay algún tipo de alteraciones? Si en esas zonas laterales, en este caso me quieren hacer estos seguimientos de aquí, ¿verdad? Si en esas zonas dice, la mayoría de las actividades motoras diferenciadas del cuerpo pierden la sincronización y ordenación adecuada y se vuelven descoordinadas. Si la zona lateral, básicamente en este caso del cerebelo, no estuviera conectada básicamente o por alguna razón se dañara esas zonas laterales, no va a haber coordinación de los movimientos, como ocurre básicamente en algún tipo de
el movimiento, pero ya coordinado va a ser básicamente las zonas laterales, ¿no? Ya, dermis, intermedia y zona lateral. De la intermedia no nos menciona, ¿no? Más adelante se va a mencionar qué tipo de alteración básicamente. Pero aquí sí nos está indicando que si no hay una coordinación con la zona lateral o hay alguna alteración a nivel de la zona lateral, lo que sí vamos a tener es descoordinación básicamente. Todos nuestros movimientos van a ser descoordinados, porque el área donde sincroniza y ordena movimientos simultáneos adecuados es esta zona, la zona lateral. ¿Okay? Eso nos está indicando. Entonces, este es el gráfico básicamente, ¿no? Cómo es que se representa, no solo a nivel del cerebro, sino también a nivel de lo que vendría a ser el cerebro, ¿no? Mucho de frente, básicamente, el cerebro, ¿no? Está representando la cara, la mano, el hombro, el pie, básicamente a nivel del cerebro. Esa misma esquematización dice que también se vuelve a presentar o se replica en el cerebro. Se supone, ¿no? Que se está replicando en el cerebro. Pelvis, zona intermedia, y esta van a ser las zonas laterales. Entonces, gracias al cerebro dice que nos permite que coordine los movimientos de diferentes partes de nuestro cuerpo, y esto lo hacemos de manera precisa. Pero ya se ha hecho, si la zona lateral tiene algún tipo de afectación, los movimientos ya no van a ser coordinados. Si quiero hacer esto, tengo que coordinar. Si hay alguna alteración en eso, yo quiero hacer esto y quiero hacer esto. Tienes ¿ok? Ya no se coordina. ¿Ok? Ahora bien, ¿de dónde llegan? Dicen que las señales sensoriales, no olviden que tiene que haber una vía aparente y una vía diferente. Entonces, tiene que haber una vía de entrada y una vía de salida. La aparente va a ser generalmente la de entrada. El centro integrador, en este caso, ya no es cerebro, sino se dice encéfalo. ¿No? De encéfalo va a salir una vía diferente. ¿Ok? Tienen que haber eso. Ya, entonces, las señales sensoriales que llegan desde la médula espinal al tronco cerebral mantienen esta organización somatotópica, lo que ayuda al cerebro a procesar la información, la posición del cuerpo y realizar ajustes motores con precisión. ¿Cómo es que yo me siento? Te estoy indicando cómo es que, digamos, el cuerpo se mantiene en posición supina sin tener alteraciones del equilibrio. ¿Por qué? Porque no solo está coordinando con el cerebro, sino también está recibiendo información de la corteza cerebral o del cerebro. ¿Ya? Vamos a ver esas vías ahorita que has indicado, vía diferente y la vía aferente. ¿Ya? Muy bien, en resumen, el texto nos indica para qué sirve básicamente el cerebro. Coordina, ¿qué coordina? La motricidad, el equilibrio, la postura y el aprendizaje motor. Ya hay una parte, hay un segmento donde nos indica que nuestro cerebro, mejor dicho, porque esto no es cerebro, va a aprender. Si algún movimiento le produce daño, entonces no lo va a aprender a repetir. Aprende. Pero digamos, si alguna vez te chocas con una piedra acá, entonces el momento que estés caminando, vas a ver la piedra, no vas a volver a chocar. Vas a hacer un poquito más el pie, o si no, lo que vas a hacer es retirar, darte la vuelta por esa altura. Es un movimiento aprendido. Si te chocas por eso, el riesgo es de lesión y caída. Entonces, eso te indica. En eso te ayuda. Por eso dice que coordina la motricidad. No solo la postura, sino el equilibrio. ¿Ok? Y eso va a estar relacionado con unos núcleos que he tenido en el anterior, básicamente. El cerebro. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se dice el circuito neuronal, básicamente, del cerebelo, como es un pliegue, básicamente. ¿No? Entonces, esto tampoco es del texto. Pero es para mostrarle básicamente, ¿no? Entonces, la corteza cerebelosa es una lámina plegada, ¿no? Musculoso vemos así, ¿no? Tiene unos 17 centímetros de ancho por 120 centímetros de largo, y los pliegues orientados van a ser en un sentido transversal, básicamente, ¿no? Y cada uno de esos pliegues se va a denominar láminas, son láminas, ¿no? Y en la profundidad baja la masa plegada de la corteza cerebrosa, van a estar los núcleos profundos del cerebelo. Y esos núcleos profundos del cerebelo es donde van a ir exactamente la información. ¿Ok?
no es básicamente el cerebro local, tiene que ir a un lugar específico. Y ese lugar específico se denomina núcleos profundos. ¿Ok? Y ahí va a haber una célula que se denomina célula de Purkinje. ¿Ya? Nos habla también de eso. Esta es una técnica de anatomía para aprender. Vías de entrada al cerebelo, ¿no? Vías aparentes desde porciones, desde otras porciones hacia el cerebelo, básicamente. Entonces, para que no nos confundamos, yo le he puesto que a veces me preguntamos cuál es la vía aparente, no sabemos cuál es la vía aparente. O sea, la vía aparente siempre va a ser la de entrada. Por eso, como ven aquí, está la piel no está afuera, ¿no? Básicamente no está hacia adentro. Aquí está la piel, y lo mismo tiene que ir a la misma piel, tiene que ingresar el impulso. ¿No vemos? Nos puede sensitiva y cuál es la motriz, porque hay nervios sensitivos y nervios motrices. Eso hemos hablado con mi curso de lo que ustedes van a hablar, ¿no? Si dañas un nervio sensitivo, pierdes básicamente la sensibilidad. Pues si dañas un nervio motriz, no vas a poder mover de forma adecuada. Es distinto. La función nomás es, pero el nervio es el mismo, básicamente. Es lo mismo. ¿Ok? Eso es lo que es. Entonces, ¿qué es lo que hace? Recibimos la sensibilidad, vamos a ir a medio disponer lo que hemos hecho en la anterior actividad. ¿Ok? Y nuevamente tiene que regresar a través de ese estímulo que hace flexión y perfección y perfección, no sé. Tienen que explicar esto básicamente, ¿no? Entonces, el centro integrador va a tener ahí una neurona seguramente. ¿Ok? Entonces, lo que ocurre, vía frente, ingresa la vía frente que aquí se devuelve básicamente. Entonces, esta va a ser la motriz y esta va a ser la sensitiva. Porque si esta la cortamos y no va a haber movimiento, ¿no? Pues porque está llevando sensibilidad. ¿Por qué te está llevando? Tú le golpeas el tendón, que es lo que tiene que ocurrir. Flexión, dorsiflexión, básicamente. La extensión a uno de ellos ahora. Pero para eso tiene que haber un estímulo cerebral. Y eso es un receptor básicamente. ¿Ok? Esto, por ejemplo, nos está diciendo la corteza cerebelosa básicamente al interior de los núcleos. ¿Cuál es la vía básicamente? Dice. La vía cortico-ponto-cerebelosa originada en las cortezas cerebrales motoras, premotoras y en la corteza cerebral somatosensitiva, es decir, desde el cerebro hasta el cerebelo, ¿ya? Pasan a los núcleos de la protuberancia y los ciclos pontocerebelosos para llegar sobre todo a las divisiones laterales de los hemisferios cerebelosos, en el lado del encéfalo opuesto, en las áreas corticales, básicamente. No nos están indicando ahí que desde el cerebro está llegando la información básicamente al cerebelo, con todas estas vías que nos indican. En el texto nos indica mucho más bien inferior, de hecho de forma más didáctica de esta manera. Esta es la vía básicamente. ¿Y cuáles son las vías? ¿No? La vía espinocerebelosa, que es una de las principales, luego hablamos de la vestibulocerebelosa, la vía olivocerebelosa y la vía pontocerebelosa, ¿no? Además de las vías reticulocerebelosas. ¿Ok? Entonces dicen que el cerebelo recibe importantes señales sensitivas directas desde las porciones periféricas, básicamente. ¿Periférica es esto? ¿Ya? Del cuerpo básicamente a través de 4 fascículos a cada lado, ¿no? Dos ocupan, dice, una porción dorsal en la médula y otras 2 ventrales, básicamente. Esta aquí están las dorsales. Aquí está la dorsal, espinocerebelosa dorsal, la espinocerebelosa anterior o posterior, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esta vía, básicamente, con la que vendría a ser la espinocerebelosa ventral? Todo esto. ¿Ya? Dice, transmite información propioceptiva desde los usos musculares y órganos tendinosos de Golgi, de las extremidades y el tronco. ¿Ok? Esa es la función básicamente de la vía espinocerebelosa como tal. ¿Ya? ¿Qué más? Esta se va a dividir en dos, entonces en dorsal y ventrales. La vía espinocerebelosa dorsal básicamente. La posterior lleva información propioceptiva ipsilateral de las extremidades inferiores. Entonces la vía espinocerebelosa dorsal más hace referencia a las extremidades inferiores. La vía espinocerebelosa ventral dice transmite información propioceptiva contralateral que luego se recruza para entrar en el cerebelo. ¿Ok? No olviden que todas estas vías básicamente
Por eso, digamos, cuando se accionan en esa parte, digamos, no llegan a controlar de forma adecuada algún tipo de presiones que hay a ese nivel. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay fibras que cruzan y hay fibras que no cruzan. Ya, pues son pocas las fibras que no cruzan. En la mayoría tienen que cruzar del asta anterior al contralateral, a este lado. ¿Ya? Eso es lo que ocurre básicamente. ¿Ya? Entonces, de esa manera, esta vía espinocerebrosa es la más importante para nosotros básicamente. Ahora bien, hemos hablado sobre las extremidades inferiores. ¿Cómo es que va todo lo que son las señales sensitivas de las extremidades superiores? A través de la vía uniocerebrosa, ¿no? Que transmite, dice, información propioceptiva de las extremidades superiores, básicamente. Nosotros, si tocamos algunas de esas vías, ya sabemos qué tipo de información estamos truncando, a través de qué vías. Para la superior tenemos que ir a la misma vía espinocerebrosa, pero cuyo fascículo sea la vía uniocerebrosa. Para la parte inferior tendrías que ir a la vía espinocerebrosa dorsal, básicamente, o también denominada posterior. Lesiones a ese nivel nos van a afectar específicamente a las extremidades inferiores. ¿Cómo sabemos eso? Todo es un ramo. Todo es un ramo. ¿No? De esa manera ocurre básicamente, ¿no? Cómo es que se llevan los estímulos. Vamos a ver qué es lo que nos ayuda la vía vestibulocerebrosa, básicamente. Dice, proviene de los núcleos vestibulares y transmite información sobre el equilibrio y la posición de la cabeza. Pues esto es relacionado básicamente con el paro vestibulocerebrosa. Pues nos indica cómo está la cabeza, si tenemos que girar, tenemos que flexionar básicamente o extender básicamente. ¿Cómo está básicamente? ¿Ok? La vía vestibulocerebrosa, ¿no? La vía olivocerebrosa procede, dice, de la oliva inferior y transmite información a la corteza cerebral y a la médula espinal. Es crucial, dice, para el aprendizaje motor y la coordinación. Esto deben aprender básicamente los niños, ¿no? Porque nosotros somos coordinados para caminar, básicamente. En cambio, los niños no tienen que aprender pasito por pasito. Entonces, a través de esta vía, realmente me gustará caminar, ¿no? Pero de ahí toda la información a través de la vía espinocerebrosa, pero la porque para mantener, bueno, sería con todas estas tienen que ser, ¿no? Porque solo el hecho de embarrarse tiene sentido, ¿no? Da su primer paso hacia todo esto. ¿Qué está funcionando? Está funcionando todas estas vías que les estoy explicando, hasta para las manos, básicamente, ¿no? Porque con las manos igual tienes que equilibrar, y para la vía tenemos la vía uniocerebrosa, básicamente, para las líneas superiores. ¿Qué es lo que está haciendo? Está informando. ¿Ok? Muy bien, entonces, para eso básicamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros no podemos, estamos postrados, igual tenemos que iniciar con esta vía, ¿no? Porque si estás postrado, echar el canal nuevamente. ¿Ok? Eso ocurre, ¿no? Entonces, la vía pontocerebrosa conecta, dice, la corteza cerebral con el cerebelo a través de los núcleos continuos, transmite información sobre la planificación motora e intervención en movimientos diversos desde diversas áreas corticales. Aquí dice sobre la planificación motora y intención de movimiento. ¿No? El hecho de que yo tenga que hacer esto lo debo planificar, que está diciendo esto es a través de la vía pontocerebrosa. Si quiero hacer básicamente esto, con esa vía voy a empezar. Pero si está mal esa vía, ¿qué es lo que voy a hacer? Por hacer esto, voy a hacer esto. No estoy coordinado, no estoy pensando, estoy pensando una cosa, pero no estoy haciendo el movimiento adecuado. El hecho de hacer esto, estamos haciendo a través de esta vía, puntos de lo hago. Quiero hacer la voz, hago esto y no. A eso nos significa básicamente esta vía punto cerebroso, es decir, eso es lo que tengo que pensar. ¿Ok? Las vías reticulocerebelosas provienen de la formación reticular del tronco cerebral y transmiten información sobre el estado de actividad del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que nos está haciendo? Si estamos en el ciclo de vigilia o básicamente de sueño. Dos ciclos más tenemos en ese sentido, ¿no? Una fiesta de vigilia y de
Bien, no, ¿por qué? Porque sueño de ya en 2 años, no creo que ya no sé. Son igual potenciales de acción básicamente. Es decir, todo lo que ven básicamente ya se va coordinar con lo que vendrían a ser potenciales de acción. Se cansan básicamente, se sobrevisitan, ¿no? Por eso los potenciales de acción hay 2 periodos. Uno va a ser un periodo ya dice que hay uno de los periodos dice que hay un periodo si la potencial de éxitas sí se va a dar un potencial de acción, pero dice que hay otro periodo básicamente donde por más que le estimules no va a haber potencial de acción. Entonces digamos que es relativo o absoluto. ¿Ok? A eso se diferencia. Las fases, no te estoy indicando las fases, ¿no? A eso se refiere. Entonces, todo esto básicamente esos estímulos para nosotros van a ser potenciales de acción. Intercambio de quién, potencial de acción que es intercambio de sodio, yodo o calcio. Eso. Y calcio, magnesio, músculo esquelético y parte del corazón, que es donde se la misera. ¿Ok? Es lo que ocurre básicamente. Ya, señales de salida del cerebelo, básicamente, ¿no? Lo van a saber dice a través, básicamente, de estos son 3 núcleos. Bueno, estos son los núcleos importantes que hay, básicamente, a nivel del cerebelo, ¿no? ¿Cuáles van a ser? El dentado, el interpuesto y el fastigio, ¿no? Y a través de ellos dice van a salir, básicamente, ¿no? ¿Cuáles son? El dentado, el interpuesto y el fastigio. De esos son los que nos habla, básicamente, el texto, ¿ya? Estos son los núcleos profundos, básicamente, que están a este nivel, básicamente. A eso nos indica. ¿Okay? ¿Cómo es que sale? Y la parte amarilla es lo que yo considero que es importante, porque había tenido básicamente inhibitorios y excitatorios. Van a ver que en esta parte más habla sobre la parte inhibitoria. Cada vez que llega, dice una señal de entrada al cerebelo, se divide para seguir 2 direcciones, básicamente. Uno es directamente, dice, hacia uno de los núcleos cerebrosos profundos, que ya les hemos mencionado. Uno es el fastigio, ¿cuál es el otro? Y el otro. Hasta uno va, dice básicamente a esos núcleos, ¿no? Y el otro dice hasta la zona correspondiente a la corteza cerebelosa que cubre a dicho núcleo como tal, ¿no? Entonces, una décima de segundos más tarde, dice la corteza cerebelosa emite una señal de salida inhibitoria, ¿no? Inhibidora, ¿no? Dirigida hacia el núcleo profundo. Todas las señales de entrada que penetran en el cerebelo finalmente acaban en los núcleos profundos que hemos mencionado, ¿no? Adoptamos primero la forma de impulsos excitatorios seguidos por impulsos inhibidores. Esto en una fracción de segundo. Ni bien ingresan, dice, para hacer impulsos básicamente excitatorios, pero en 10 milésimas de segundo estas se van a volver en impulsos inhibidores. Por eso lo he puesto con esto de amarillo básicamente. ¿Ya? Primero es un impulso excitatorio que ingresa, pero posteriormente se vuelve inmediatamente en inhibitorio. Desde los núcleos profundos, las señales de salida abandonan el cerebelo y se distribuyen por otras zonas del encéfalo. Hay una red, básicamente, ¿no? Que se relaciona con lo que vendría a ser el cerebelo central, ¿no? Esos núcleos profundos, ¿no? De los que hemos mencionado, algunos lo hemos aumentado básicamente aquí, ¿no? Cosa que no le hemos indicado básicamente. ¿Dónde está aquí? Estas. Bueno, luego le voy a poner por amarillitos, este de aquí. Núcleo dentado, interpuesto y el fastigio. ¿No ven? Entonces aquí estamos hablando de esos elementos, ¿no? El núcleo dentado dice que es el más grande, es de ese color básicamente. El rojo, el uniforme, el opuesto y el fastigio. ¿No? El núcleo dentado dice el más grande y el grande de los núcleos cerebrosos profundos. Es aquí donde van a ir a jugar básicamente todas las señales que llegan o que se recogen básicamente de todo lo que es nuestro organismo, ¿no? Ahí va a ir. El núcleo emboliforme interpuesto anterior situado, dice,
medial, en este caso al núcleo dentado. Núcleo globoso o interpuesto posterior situado índice medial al núcleo emboliforme, y el núcleo fastigio es el más medial de los núcleos profundos. Como vemos, el fastigio va a ser básicamente lo que pueden ver. Las vías eferentes del cerebelo. ¿Qué era la vía eferente? Bien, sigamos dentro de las vías eferentes. Primero tenemos la vía endotalámica, básicamente, que está allá, ¿no? Que está en ese mismo color, básicamente, ¿no? Endotalámica. Desde el núcleo dentado, dice, va hasta a través del pedúnculo cerebroso superior y cruza al lado contralateral. Se hace sinapsis con el núcleo ventral lateral de cada. ¿Está el doctor de biología? ¿Todavía no? Ya, entonces, miren, esta vía. Aquí nos está indicando por dónde vía se va a comunicar básicamente y con qué estructuras se están comunicando cada uno de sus núcleos profundos del cerebro como tal. Entonces, en resumen, lo hemos puesto aquí como la vía básicamente dentalo-talámica, ¿no? Entonces, va a estar relacionado con el núcleo dentado. El núcleo dentado hasta el tálamo. ¿Qué parte de los dentales? ¿Qué nos está indicando aquí? ¿Qué parte de los dentales? A la parte del ventral lateral del tálamo, básicamente. ¿Y en qué nos sirve? Es importante para la planificación y coordinación de los movimientos voluntarios, o sea, lo que nosotros pensamos. ¿Es esa vía? ¿Ok? Esa es para lo que pensamos y ejecutamos. ¿Ya? El hecho, digamos, si algo me pincho y coloco aquí y me pincho, eso ya es involuntario, ¿no? Porque sé que me va a lesionar y sé que tengo que retirar, eso ya no lo pienso, rápidamente salgo. ¿Por qué me está lastimando? Eso ya no es. El hecho, digamos, de que mi estómago, digamos, fluja, no emita ruidos, para mí también es involuntario. No controlo eso, ¿no? Como más que me frente a ciego, y no voy a controlar. Hay movimientos voluntarios e involuntarios. Vamos para no perjudicarnos. Vamos a decir la vía y con qué está relacionado y a qué se refiere básicamente. Vamos a ver aquí, por ejemplo, la vía globoso emboliforme. ¿Qué es lo que hace aquí? Ya tenemos este núcleo también aquí, el globoso, ¿no? Este participa, dice, en el control de los movimientos de las extremidades. Entonces, cuando hacemos un movimiento, está englobado esta vía, básicamente, ¿no? La vía del fastigio vestibular y la fastigio vulvar. Estas son dos aquí, básicamente. Aquí dos había habido, básicamente. Directo e indirecto. ¿En qué están relacionados, básicamente? Controla principalmente la musculatura axial y está involucrado en el mantenimiento del equilibrio y de la postura, básicamente. ¿Ok? Y la vía cerebelo-vestibular directa, ¿en qué básicamente nos ayuda a nosotros? Dice, es una pequeña porción de fibras diferentes que se originan directamente de las células del lóbulo nodular y proyectan directamente a los núcleos vestibulares, ¿no? Sin pasar por los núcleos cerebrosos profundos. No se indica en ese sentido en qué básicamente va a estar relacionado. Pero todos los otros, como se correlacionan, nos indican en qué van a ayudarnos en los movimientos que ejecutamos nosotros. Y por qué núcleos van a pasar. ¿Ok? De esa manera, entonces, se llega a conectar a lo que ven a los núcleos profundos del cerebelo. ¿Ok? Estas son las vías eferentes, ¿no? Entonces, estas vías eferentes, como hemos visto, dicen que la mayor parte de las señales de salida van a ser básicamente GABAérgicas, básicamente. ¿Qué implica eso? Que van a ser inhibitores. Entonces, siempre que esté implicado el neurotransmisor GABA, este va a ser inhibitor. En cambio, la acetilcolina va a ser excitatoria. Ya aquí su neurotransmisor que están utilizando estas células, porque son células nerviosas, requieren básicamente un neurotransmisor. El neurotransmisor va a ser básicamente el GABA. ¿Ok? Por eso ocurre esto. ¿Ya? Y otra cosa también, dice que también pueden utilizar
para que se vuelvan excitatorias un neurotransmisor, que en este caso va a ser el glutamato. Por eso se dice, suelen ser excitatorias, pueden ser glutamato. ¿Ok? ¿No ven? Ok, entonces está ahí. Vamos a ir viendo lo que es la célula de Purkinje. ¿Qué es la célula de Purkinje? ¿Y por qué nos interesa básicamente? Es una de las principales células que se encuentra básicamente a nivel del cerebelo, ¿no? Y dice que son unos 30 millones de unidades funcionales que están unidas prácticamente entre sí. Y vamos a resumir esto y van a tener dice que estas capas, la capa molecular, la capa de Purkinje y la capa granulosa. Así va a ser. Entonces, esta célula de Purkinje se va a ir desde esta parte hasta aquí abajo, se extiende en este momento. ¿Ok? De esta manera. Entonces, esta para mí va a ser una célula de Purkinje como tal, ¿no? Entonces, la unidad funcional básicamente de cerebelo es una estructura celular denominada célula de Purkinje como tal, ¿no? Entonces, como ven, va a pasar por esas tres capas que vamos a encontrar básicamente. ¿Ok? Ya. Esta, por ejemplo, esta célula de Purkinje está utilizando básicamente como neurotransmisor el GABA. Una GABA X2. Ya sabemos que es un GABA, ¿verdad? ¿Nada está? No, todavía no, no estás mirando. Ya voy a aprovechar ustedes me interrumpo por el... Pero eso es lo que ocurre básicamente con esta célula. Y ahí vamos a ver las divisiones. ¿Cómo es que lo vamos a dividir? Aquí están las capas que hemos visto observar de aquí arriba. Esta es del Guyton básicamente. ¿Ya? Y esta no es del Guyton. Esto es lo que he conseguido en el puesto aquí. Entonces son las mismas capas ahí básicamente. ¿Ok? Molecular, granular y todo lo que con relación a cómo este vendría a ser todo lo que es una célula de Purkinje, cómo hace sinapsis. ¿Ok? Muy bien, las aferencias. Hemos hablado de las aferencias básicamente, ¿no? Ahora estamos hablando de las aferencias. Para las aferencias sería seguido utilizar este tipo de células básicamente. Son las mismas células, pero que tienen otro nombre. Así de sencillo. Tienen distintas características también, pero cada una de ellas las vamos a denominar fibras trepadoras, fibras musgosas, células granulares y fibras paralelas. ¿Ok? Pues de forma general ya está. En el libro te dice un poquito más, pero esto está más ordenado. Te vas a ubicar. ¿Qué es lo que hace básicamente las fibras trepadoras? Dice, provienen de la oliva inferior y cada célula de Purkinje recibe una fibra trepadora que forma múltiples sinapsis excitatorias en sus dendritas. Si es excitatorias, entonces, ¿qué neurotransmisor utilizará? No. Las fibras musgosas, básicamente, no contactan directamente, dice, con las células de Purkinje, sino que hacen sinapsis con las células granulares. Y estas van a ser las células granulares, como vemos ahí. Las células granulares, en este caso, van a ser las células de gránulos. Reciben estímulos de las fibras musgosas y envían sus secciones a la capa molecular, donde se bifurcan formando lo que se vendrían a ser las células paralelas. Son las mismas células granulares que van a dar origen a las fibras paralelas. ¿Qué son las fibras paralelas? Son los axones de las células granulares que corren perpendicularmente a las dendritas de las células de Purkinje y establecen conexiones excitatorias. Este aquí, por ejemplo, es excitatorio. No olviden que a un inicio hemos dicho que el primer impulso que va a recibir va a ser básicamente excitatorio, pero va a pasar segunditos, se va a volver inhibitorio. Entonces, todas esas conexiones ocurren a través de estas fibras nerviosas que tienen ya distinto nombre básicamente. ¿Ok? Todo esto a nivel del cerebelo, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser las inhibitorias, células específicas, también dice que hay células que son netamente, en este caso, inhibitorias. O sea, que inhiben, van a utilizar un neurotransmisor para inhibir básicamente las señales. Y dentro de esas células, dice que van a ser las células estrelladas, las células de cesto y las células de Golgi. Para no olvidar, esas son las que inhiben básicamente lo que es la inhibición. Ok, y aquí nos dicen cómo es que inhiben básicamente y en qué lugar. También denominadas
Diferencias de las células de Purkinje, básicamente. Las anteriores hemos visto las aferencias, las células que básicamente son inhibitorias o interneuronas inhibitorias, y estas van a ser las diferencias. Las otras eran las aferencias, el lugar donde inhiben, esta va a ser la diferencia. ¿A diferencia a qué me refiero? Se va a ser también que sale, que están saliendo, básicamente. Están saliendo. Entonces, los axones, dice, de las células de Purkinje constituyen la única salida de la corteza cerebelosa. Entonces, aquí ya estamos indicando, nos está indicando el texto que básicamente la información ya ha sido procesada. Entonces, aquí, ¿lo ejecutamos o no lo ejecutamos? Y eso nos está diciendo en esta vía de diferencia. Entonces, aferencia, integración y luego diferencia. Dentro de la integración hemos visto que había habido células que excitan y también había habido células que inhiben. Dentro de esas inhibitorias, la de Golgi, la de sexto y entonces las inhibitorias son las que te van a decir no necesitas movimientos. Entonces en la diferencia no va a hacer ese. ¿Se quedó ahí nomás? Si estimula las células de Purkinje, te dice no acepta ese movimiento, pues en inferencia se va a mandar y vas a realizar el movimiento. Todo eso con cuasas principales, con los núcleos profundos del cerebelo, con sus receptores y estímulos. ¿Ok? De esta manera, básicamente, estamos realizando todo eso, ¿no? Bien, la segunda parte dice: estos axones proyectan hacia los núcleos cerebelosos profundos, a los núcleos vesticulares, ejerciendo una influencia inhibitoria sobre ellos. Esto es la inhibitoria, el otro es la excitatoria, ¿no? Esta organización neuronal dice permite que la célula de Purkinje integre información de múltiples fuentes y module la actividad de los núcleos cerebelosos profundos, que son los responsables de enviar las señales aferentes del cerebelo a diversas áreas del sistema nervioso central. Entonces aquí ya con cuasa básicamente cómo es que se relaciona el cerebelo con el sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces así sería el tema. ¿Ok? Entonces, de forma general, todo lo que debería ser los títulos está teniendo el ser humano y de por sí lo aproximamos. ¿Ok? La célula más importante de lo que debería ser el cerebelo es la célula de Purkinje. Tiene 3 capas, ¿sabes? Pero sigue siendo la misma célula. Ok, muchachos, ya nos retiraremos, ya no quiero estar nervioso.